Bueno, buenas tardes de nuevo y repito, muchas gracias por vuestra asistencia. Yo soy Trini Avilés, soy la responsable de comunicación de ASINEM, la Asociación de Instaladores de Baleares. Creo que muchos de vosotros nos conocéis, habéis oído hablar de nosotros. Para aquellos que no, somos la Asociación de Instaladores Empresarios de Baleares, aglutinamos unas 500 empresas. Y también trabajamos de la mano con marcas, distribuidores del sector y todas aquellas empresas con las que podamos hacer cosas conjuntas, pues siempre pensando en pro del sector. En el caso de hoy nos encontramos haciendo este webinar junto a Teclisa, que es un distribuidor de venta exclusiva al profesional, repito. Se ha añadido como patrocinadora Sinem hace poquito y, bueno, a partir de ahora iremos de la mano haciendo este tipo de formaciones. Hoy está con nosotros Rubén Giné, responsable del departamento técnico de Teclisa, como digo, y nos va a hablar de los requisitos mínimos en la sustitución de calderas por bombas de calor de aerotermia en el ámbito doméstico. Yo ahora os dejo con Rubén. Muchísimas gracias, Rubén, por participar y por darnos este webinar. Y, bueno, él os contará un poquito cómo se va a desarrollar. Nos vemos al final. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias, Trini. Bueno, lo primero, agradecer tanto a Trini la presentación como a Sinem que hayan querido contar con nosotros en esta jornada tan interesante. Bueno, como ya bien ha dicho Trini, mi nombre es Rubén Giner, soy el responsable del Departamento Técnico de GC Group España y, bueno, pues al final el objetivo real de este webinar es, explicaros o dejaros ver un poco los requisitos mínimos que debéis tener en el momento de, ya no de la instalación, sino más de la oferta, para hacer una sustitución entre calderas y bombas de calor. Me vais a permitir que haga una breve presentación de la empresa, para que nos conozcáis, ya que somos nuevos en ASINEM. Bueno, GC Group es un grupo alemán de distribución que se compone de más de 400 empresas por toda Europa. ¿Vale? El caso que nos toca sería aquí en la zona de España, donde se encuentra Teclisa, que está compuesta por 4 centros logísticos, uno en la zona Levante, otro en la zona Cataluña y 2 en la zona Baleares, que sería vuestra zona. 30 tiendas autoservicio que están dedicadas en exclusiva al profesional. Como bien ha dicho Trini, no vendemos al cliente final, solo al instalador y profesional. Tenemos más de 230 artículos dentro de nuestro stock y 3 elements que son showrooms que tenemos para que el instalador pueda acudir con su cliente final y ver por sanitario, cocinas, etc. En el caso vuestro, en las Islas Baleares, pues tenemos los 2 centros logísticos que os he comentado y en torno a 7 tiendas de autoservicio, denominadas AVEX. Y dentro de los productos que trabajamos en stock, pues bueno, os los dejo aquí, los veis, pues baño, climatización, calefacción, domótica, cocinas, bueno, etc. ¿Vale? Luego esto, como estará en el vídeo, lo podéis ver. Bueno, también porque nos conozcáis un poco más, además del tema de distribución, pues estamos muy metidos en el tema formación. Tenemos la GC Academy. Aquí os dejo el link por si queréis entrar para ver cursos que hayamos hecho, que vayamos a hacer. El canal de YouTube, que es donde colgaremos el vídeo y posteriormente se os mandará un anuncio para que sepáis y podáis acudir a él. Y, bueno, las redes sociales, como cualquier empresa, y donde tenemos el blog. Bueno, dicho ya todo esto, vamos a comenzar al tema interesante. Aquí tenemos el índice. Voy a explicar un poquito el índice. Lo que he querido hacer es, hay 3 puntos, son puntos básicos, pero creo que importantes para que podamos entrar a la parte del punto 4, que son los requisitos, de una manera, con todos con la misma idea, ¿no? Para que no hayan dudas, porque puede ser que muchos de vosotros conozcáis la caldera y el primer punto sea obvio, pero, bueno, puede ser que haya gente que no la trabaje tanto, que venga de otro sector, del eléctrico y tal, pues, bueno, he visto importante que podamos tratar esto, ¿vale? Entonces, hablaremos de lo que es y no es una caldera de combustión, brevemente, cuál es la función principal de la caldera de combustión en el ámbito doméstico, qué tipo de bomba de calor puede sustituir a la caldera de combustión. Ya entraremos en la parte de requisitos mínimos para la correcta sustitución y finalmente esto lo he puesto para intentar daros un poco ideas de negocio, por si no lo habéis pensado, pues otros equipos que son sustituibles por bomba de calor, ¿vale? De aerotermia. Entonces, bueno, pues comenzamos. ¿Qué es y qué no es una caldera de combustión? ¿Qué entendemos dentro de la presentación que voy a hacer o del webinar? ¿Qué entendemos que es una caldera de combustión? ¿Vale? Para que lo que os he dicho, todos tengamos las ideas, vayamos en la misma línea. Bueno, pues una caldera de combustión es un equipo, como todos sabéis, que produce agua caliente mediante la combustión de un combustible gaseoso o líquido. ¿Vale? Puede ser de gas natural, de gasóleo, etc.
¿vale? Es un equipo capaz de producir agua caliente para ser usada en calefacción y ACS. Estos dos términos son importantes, calefacción y ACS, y luego los veremos. Las calderas son del tipo doméstico especialmente, pero puede ser que haya casos de la parte terciario que por las características pues también podamos adaptar estos requisitos que vamos a ver a ellas, ¿vale? Pero especialmente se adaptarán a las domésticas. A ver, vale. Y luego, ¿qué no es en la presentación caldera de combustión? Pues bueno, los calentadores, termos eléctricos y cualquier otro equipo que solo exclusivamente produzca agua caliente sanitaria. El agua caliente sanitaria es el agua caliente de las duchas, de los grifos. Estos no son calderas de, no hacemos referencia a estos equipos como calderas de combustión. Y las calderas eléctricas y también las calderas de biomasa, que aunque son calderas de combustión, ¿vale? Combustión en pellet, pero es de combustión, son equipos tan renovables que no son tan habituales hacer sustituciones. Entonces, no las he querido meter. Luego las veremos al final, pero no las he metido dentro de lo que de los requisitos mínimos, ¿vale? Luego, el segundo punto, ¿cuál es la función principal de la caldera de combustión en el ámbito doméstico? Esto es una obviedad, ¿no? Deben de producir calefacción o agua caliente sanitaria. Espera, voy a sacar la pluma y así, bueno, vale, sí. Sí, vale. Tienen que producir las calderas cuando las montamos en las viviendas o están montadas en las viviendas, se montan para producir calefacción y agua caliente sanitaria, normalmente mixta o con acumulador, o solo calefacción, ¿no? Es porque tenemos otro elemento, pues como un termo, un solar térmico, lo que sea, y no necesitamos la caldera que trabaje en calefacción, perdón, en ACS, ¿vale? Entonces, sus dos funciones principales serían la calefacción y agua caliente o solo la calefacción. Por lo tanto, el equipo de aerotermia que vaya a sustituir la caldera tiene que producir calefacción y ACS o solo calefacción, ¿vale? Todos diréis, ¿es una obviedad? Sí, es una obviedad, pero es importante tenerlo claro porque me he encontrado a veces que bueno, pues por desconocimiento se han ofertado tipos de bombas de calor que no se adaptaban a ese mix que os he comentado de calefacción y agua caliente sanitaria, ¿vale? O solo calefacción. Entonces, bueno, ¿qué equipos nos producen de aerotermia, calefacción, ACS o solo calefacción? Bueno, pues lo que sabéis todos, la bomba de calor de aerotermia, ¿vale? Entonces, ya tenemos claro que las calderas son dirigidas a calefacción y agua caliente sanitaria o solo calefacción, y el equipo que sustituya tiene que ser una bomba de calor que pueda llevar calefacción y ACS o solo calefacción, ¿vale? Entonces, pasamos al tercer punto. Y en este tercer punto decimos, dentro de las bombas de calor que nos has comentado, Rubén, ¿cuáles pueden ser estas bombas o cuáles son las que podemos coger para no equivocarnos? Vale, pues bueno, dentro del mundillo de la bomba de calor tenemos dos tipologías. Bueno, puede ser que haya más, pero las más habituales que os vais a encontrar son las bombas de calor de agua caliente sanitaria y las bombas de calor de climatización. Las bombas de calor de agua caliente sanitaria, como bien dice su nombre, agua caliente sanitaria, son en exclusiva para dar producción de agua caliente sanitaria, ¿vale? Entonces, las tenemos de dos tipos, pueden ser partidas o compactas, que ahora lo veremos luego, pero solo son para agua caliente sanitaria. Entonces, claramente, si nosotros queremos, por ejemplo, en una instalación dar calefacción y dar agua caliente sanitaria, no podemos gastar solo un equipo de estos porque nos quedamos cortos de una necesidad que es la calefacción. Sí que se pueden utilizar como equipo complementario, pero no se pueden utilizar como equipo exclusivo. Si lo que queremos hacer es producir agua caliente sanitaria y calefacción, ¿no? Lo que haría una caldera, que es lo normal. Normalmente nadie montaba una caldera para solo dar agua instantánea o mixta, ¿vale? Sí, para dar agua caliente por acumulación, pero esto lo veremos ahora después. Entonces, las que funcionan para esta sustitución son las de climatización. Las de climatización me pueden dar frío o calor, aunque ahora nos vamos a centrar en el calor, y ese calor lo podemos gastar para calefacción o para agua caliente sanitaria, en función de si lo llevamos a un interacumulador o lo mandamos a la instalación de calefacción, pues lo gastamos para una cosa o para otra, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí, bueno, lo que indicamos es que produce agua caliente para calefacción y por medio de interacumulador obtendremos ACS, ¿vale? Pero para que os quede claro, son las de climatización, ¿vale? Repito, puede ser una obviedad, pero alguna vez nos hemos encontrado esto desde distribución, pues ha pasado. Entonces, yo he visto interesante comentarlo. Entonces, bueno, entramos ya en los requisitos mínimos. Habéis visto que he sido rápido, ¿eh?
Bueno, os muestro. Esto va a ser un resumen. Esta pantalla es una pantalla resumen por la que voy a estar pasando continuamente. Cuando vayamos viendo un requisito, lo plantaremos aquí en esta pantalla, ¿vale? Y así podremos ir recordando todos ellos y al final pues los veremos, ¿vale? Como resumen. Entonces, por lo que hemos visto ya tenemos un punto. ¿Qué requisito? El primer requisito para que la bomba de calor pueda sustituir a la caldera, pues que esa bomba de calor sea capaz de producir calefacción y ACS o solo calefacción, es decir, que esa bomba de calor sea para climatización y no sea de las exclusivas en ACS, ¿vale? Ese primer punto importante. Lo marcamos ahí, importante. Vale, entonces, empezamos en el primer requisito. Bueno, perdón. Vamos a ver los requisitos. Hay diferentes requisitos. Yo suelo trabajar con dos tipos de requisitos dentro de los requisitos que llamaríamos mínimos, que son los requisitos cualitativos, que nos indican qué cualidades ha de cumplir la bomba de calor y el entorno de esa bomba de calor, ¿no? Por ejemplo, el espacio, por ejemplo, el clima, ¿vale? Esos son los requisitos cualitativos y son los complicados, ¿vale? Porque son los que, por ejemplo, en una instalación, en una renovación, son los que nos encontramos y que posiblemente no podamos modificar. Y luego tenemos los requisitos cuantitativos. Estos requisitos nos permiten cuantificar la potencia, por ejemplo, de la aerotermia, en función de la demanda energética de la vivienda, en función de los emisores instalados. Estos requisitos cualitativos son más habituales en su uso pues por los ingenieros, bueno, por los arquitectos, es decir, cuando se va a hacer un cálculo de necesidades de potencia de la máquina. Pero realmente estos no son, ¿cómo lo diríamos? Pues complicados o muy excluyentes, porque podemos hacerlos, o sea, podemos, por una máquina normalmente, una unidad interior de una bomba de calor, da igual que sea de 8 kilovatios o de 12, porque normalmente tiene el mismo tamaño. ¿Vale? Lo importante es el tamaño de esa máquina, no en sí la potencia. La potencia habrá que hacerla acorde a la instalación, pero al final es un cálculo, ¿no?, de lo que me da la vivienda. Por lo tanto, nos centraremos en los requisitos cualitativos. De todas maneras, vamos a ver qué es cada cosa. Como requisitos cualitativos, así a nivel general, aunque luego entraremos más detenidamente, tenemos el tipo de producción de la caldera, la tipología de caldera instalada, el espacio y ubicación disponible para la instalación de la bomba de calor, muy importante, el tipo de emisores del sistema de calefacción, la zona geográfica de la instalación, la potencia eléctrica contratada en instalación eléctrica y la dureza del agua. Si estos requisitos mínimos los tenemos claros antes de empezar la oferta o para ofertar y luego a la hora de poner la máquina, triunfaremos. Si no, si alguno de ellos no los tenemos en cuenta, es posible que en algún momento podamos tener pues, algún problema. A lo mejor hay algunos más excluyentes que otros, pero bueno, al final es interesante tenerlos todos en cuenta y por eso los quiero explicar. Luego, como requisitos cuantitativos, que son los que os he comentado, que estos son más de estudio, más complejos y que aparte pues, se pueden subsanar, ¿no? Al final, si necesito una potencia, pues puedo poner dos máquinas, si no llego. Entonces, pero claro, me caben esas dos máquinas, ahí la cuestión, que sería el requisito cualitativo que os he comentado. Estos requisitos pues, son la superficie de la vivienda, los números de dormitorio y equipamiento de los baños, la composición de los cerramientos, características de antigüedad de la vivienda, temperaturas, bueno, al final, bueno, etc, etc, etc. Al final son todos los datos que necesitamos para hacer el cálculo correcto de la bomba de calor. ¿Vale? Y por lo tanto os pongo aquí por tiempo y complejidad, bueno, pues esto es para hacer un curso solo de estos requisitos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a pasar con los requisitos cualitativos. Y bueno, el primero es el tipo de producción de la caldera. Dame un segundo que voy a beber agua. Vale. Bueno, en función del tipo de producción existente, cuando lleguemos allí a la vivienda, llegamos y nos encontramos una caldera. En función de esa caldera que tengamos allí montada, pues la sustitución de la bomba de calor será una u otra. Posiblemente en muchos casos sea casi la misma, pero en otros a lo mejor no, ¿vale? Entonces vamos a ver en estos 4 puntos, que son las 4 calderas habituales de combustión que nos podemos encontrar en una vivienda, que son la caldera mixta para producir agua caliente sanitaria y calefacción, la caldera solo calefacción con acumulación integrada y caldera solo calefacción con acumulación externa. ¿Vale? Vamos a ver cada una de ellas y vamos a ver qué equipos podríamos poner, o sea, por qué equipos podríamos sustituir dichas calderas.
Comenzamos por la caldera mixta. Bueno, la caldera mixta, como todos sabéis, produce agua caliente de manera instantánea para ACS o para calefacción. Y normalmente la prioridad es el agua caliente sanitaria. Internamente la caldera lo que hace es cambiar el uso. Si hay necesidad de ACS, pues bueno, pasa el agua por el intercambiador que tiene y calentamos el agua. Y si no, pues pasamos directamente al circuito primario de calefacción para calentar por radiadores, suelo radiante o el emisor que haya instalado. Se compone de un solo equipo, normalmente es una carcasa, normalmente suelen ser murales, aunque también las hay de pie, pero lo normal es que sea mural en lo que es gas natural, por ejemplo. Y se destina a viviendas donde el consumo punta de ACS, pues bueno, puede estar entre bajo o moderado. Entonces, esta caldera mixta, ¿por qué podemos sustituir? Bueno, perdón, nota aclaratoria antes de entrar, porque si no puede ser que alguien dude en algún concepto que diga. Por construcción, las bombas de calor las podemos separar en bombas compactas o bombas o monobloc o bombas partidas o bibloc, ¿vale? Esto lo oiréis mucho. Bomba monobloc, bomba bibloc o partida o compacta. Entonces, para que ahora cuando yo diga compacta monobloc o partida bibloc, sepáis y no digáis, este hombre que me está contando, he querido poner esta nota aclaratoria, ¿no? Entonces, las bombas monobloc son bombas de calor que son compactas, es todo lo que veis es una unidad exterior únicamente y que internamente tiene el bloque refrigerante con el compresor, válvula de expansión, etc. Y tiene el bloque hidráulico, que es la bomba circuladora, el vaso de expansión, etc. Y lo que ve el instalador son dos tomas aquí, una toma y otra toma, ¿vale? Bueno, se le pone su llave y tal, y a partir de aquí sale agua. Entonces el instalador coge las tomas y las lleva pues al depósito de inercia, al interacumulador, a donde corresponda hidráulicamente, ¿vale? Entonces a esto le llamaríamos monobloc y las monobloc están, normalmente no, tienen que estar en el exterior porque al final es una unidad exterior, ¿vale? Pero compacta. Y luego tenemos la bomba de calor partida. La bomba de calor partida o bibloc son equipos que están partidos, como bien dice el nombre. Entonces, la unidad exterior, esto es parecido a los aires acondicionados que estáis acostumbrados a ver. Entonces, la unidad exterior está fuera y la parte hidráulica es una unidad interior, como veis aquí en la foto, ¿vale? Está dentro. Y estas dos pues se comunican con un tubo de gas refrigerante, ¿vale? Entonces, ya digamos, hemos explicado el concepto de monobloc y partida, podemos pasar. Entonces, la caldera, ¿vale? La caldera mixta. ¿Por qué podemos sustituir una caldera mixta cuando llegamos a una vivienda? Pues podemos sustituirla por una bomba de calor partida, ¿vale? Que produce agua caliente, pero hay que sumarle una válvula de 3 vías ACS y un interacumulador. Y también posiblemente un depósito de inercia, pero el depósito de inercia siempre es en función de la potencia, por lo tanto, o incluso por la necesidad. Por lo tanto, sí que es necesario y obligatorio el depósito interacumulador para poder producir ACS, pero el depósito de inercia podría evitarse según qué situación. Entonces, ¿qué haríamos con este bloque? Pues el agua caliente saldría de la unidad partida, pasaría por la válvula de 3 vías al interacumulador y calentaríamos el interacumulador. Y de ahí pues tendríamos ACS. Y si fuera calefacción, pues en vez de pasar por el interacumulador, pasaríamos a la parte de calefacción. Otra opción es coger una monobloc, como os he comentado, que salen las tomas de agua, como bien hemos dicho, incorporarle una válvula de 3 vías para trabajar o a ACS o a calefacción. Y luego podemos poner o una partida o una monobloc, incluyendo lo que os he comentado, una bomba de calor de ACS. Es decir, en esta opción, la calefacción la daríamos con una bomba de calor partida o monobloc y el agua caliente sanitaria la daríamos con una bomba de calor para ACS. Este sistema, lo bueno que tiene es que durante el invierno pues están funcionando los dos equipos, pero a partir de que acaba el invierno, la parte de la bomba de calor no funciona y lo que trabajaría sería la bomba de calor de ACS únicamente. Estas bombas de calor consumen aproximadamente, vale, esto puede ser que hayan otros datos, pero lo normal es en torno a 350 vatios. Depende del volumen y la marca, pero está en torno a 350 vatios, mucho menos que un secador de pelo, por hacernos una idea. Entonces, bueno, pues puede ser interesante, depende la instalación. Y luego la otra opción que tenemos es un equipo partido, como veis, porque está la unidad exterior fuera y la unidad interior, pero lo que llamamos nosotros vulgarmente la tipo nevera.
la tipo nevera es que al final aquí dentro lleva el acumulador, ¿no? Es como si cogiéramos esto, cogemos esta unidad, le cogemos el interacumulador, lo metemos aquí debajo y lo acoplamos todo. Entonces, al final, al instalador lo que le quedan son tomas de salida de agua caliente y tomas de calefacción. Se ahorra la instalación de la válvula de 3 vías y de toda la hidráulica que pueda conllevar, pues, el montaje, ¿no? Filtros, etc. Entonces, bueno, pues aquí tenéis las 4 opciones para poder sustituir una caldera mixta, ¿vale? Seguimos. Caldera solo calefacción. Pues la caldera solo calefacción produce agua caliente instantánea y solo se utiliza para calefacción. No dispone de intercambiador de placas para producir agua caliente sanitaria. Si queremos utilizar agua caliente sanitaria, es lo que veremos ahora después, hay que poner un interacumulador, ¿vale? Se compone normalmente de solo un equipo, con la carcasa y lo que hemos dicho, mural o pie, normalmente mural, si es gas natural. Y se destina a viviendas donde la producción de ACS se realiza con otros equipos, por ejemplo, un termoeléctrico o un calentador a gas, y la calefacción pues se hacía con la caldera, ¿vale? Entonces, ¿con qué podemos sustituir esta caldera? Pues podemos sustituir, como veis aquí ya no ponemos acumulador de ACS porque no nos hace falta, en principio hay otro elemento, a no ser que el cliente quiera también llevar el ACS con esto, ¿no? Pero bueno, siendo rigurosos, la de solo calefacción pues la sustituiríamos por la bomba de calor partida o una monobloc, ¿vale? Saldría el agua caliente y directamente a la instalación de calefacción. Esta es más sencilla. La siguiente caldera es la caldera solo calefacción, como hemos visto antes, pero con acumulador integrado. Son estas calderas que llegáis a la vivienda y veis ahí normalmente suelen ser tipo pie, así altas, que llevan el acumulador integrado con la caldera, ¿vale? Estos suelen ser pues para usos pues ya de medio elevado, donde la vivienda ya necesita pues un volumen de acumulación pues porque hay bañeras o bueno, elementos que puedan consumir más agua caliente. La sustitución, pues exactamente la misma que si fuera una caldera mixta. ¿Por qué? Porque al final lo que queremos hacer es lo mismo, es producir calefacción y producir agua caliente sanitaria. Por lo tanto, es la misma sustitución. Tendríamos partida más válvula de 3 vías más interacumulador, bomba monobloc más válvula de 3 vías más interacumulador, bomba de calor partida o monobloc más como coayudante la bomba de calor de ACS, o una bomba de calor de climatización partida tipo nevera, ¿vale? Luego, la caldera con solo calefacción, perdón, con acumulador externo, pues bueno, al final es lo mismo exactamente que la integrada, lo único que el instalador, pues en su día montaría la válvula 3 vías y lo que veréis es el montaje hecho, no quedará tan vistoso, no estará encapsulado. Y también se suele utilizar porque normalmente pues las calderas integradas suelen llegar a 90, 100 litros y puede ser que en una vivienda pues haga falta más de 100 litros o hacía falta más en el día que se montó esa caldera. Entonces, pues la caldera, el acumulador se tiene que poner independiente para poner el acumulador que queramos, ¿no? Entonces, por eso son con acumulador externo. Y la sustitución exactamente igual que lo que hemos comentado en caldera mixta y en caldera de solo calefacción con acumulador integrado, ¿vale? Como veis, al final, teniendo claro esto, es sencillo. La única diferencia es que cuando solo es calefacción, lo único que gastaríamos sería esto, una u otra, porque no nos hace falta la parte de ACS. Entonces, visto esto, ya tenemos el segundo punto, que es conocer el tipo de producción de caldera para que la sustitución o para que la bomba que seleccionemos, la bomba de calor, sea la ideal y que cubra las necesidades específicas de la caldera que ya estaba montada, ¿vale? Siguiente requisito, la tipología de la caldera instalada. A ver, a lo largo del tiempo las calderas han ido evolucionando y claramente con ellas su rendimiento. Entonces, estas mejoras han ido proporcionando pues, ahorros energéticos en las propias calderas. ¿Qué hace? Pues con esto, ¿qué hacemos? Pues que conociendo la tipología de caldera que hay montada, nos podemos hacer así a bote pronto algunos números del ahorro energético que puede tener la sustitución de la caldera por la bomba de calor. Para esto se suelen utilizar los rendimientos medios estacionales. Entonces, como ejemplo, si tenemos una vivienda de 93 metros cuadrados, bueno, aquí pone Valencia, pero por clima podría ser también, bueno, Baleares a lo mejor por radiadores no haría tanta falta, pero bueno, lo dejamos ahí en Valencia. Y 4 personas para el tema de ACS. Entonces, ¿qué tendríamos? Pues bueno, pues si la caldera que vamos a sustituir fuera una caldera estanca, digamos, he dejado atrás las atmosféricas y tal, porque yo ya estas las dejo ya como muy viejas, ¿no? Entonces, cogemos caldera estanca, que sería lo más cercano a lo mejor podemos encontrarnos. Allí el rendimiento estacional, medio estacional, sería, pues, por ejemplo, un 86%. Si sustituyéramos esa caldera estanca
Ojo, en las mismas situaciones, en la misma, bajo los mismos criterios que la caldera anteriormente estaba trabajando, el hecho es que quitamos el gas natural y metemos una bomba de calor por eléctrica, tendríamos un ahorro energético de en torno al 65%. Económicamente, la realidad es que es menor, porque al final el coste entre gas natural y electricidad es diferente y luego se dan una serie de factores, pues a lo mejor que si tienes que aumentar la potencia para poner la bomba de calor, pues eso te puede incrementar un poco el coste. Por lo tanto, pues bueno, normalmente el económico suele ser un poquito más bajo, pero también es alto, ronda por la cercanía del propio ahorro energético. Luego tenemos las calderas de bajo NOx, que es un escalón un poquito mejor a la caldera estanca que os podéis encontrar. La caldera bajo NOx suele tener un rendimiento estacional del 90% y el ahorro viene en torno al 60%, ¿vale? Y como última caldera o más actual que os podéis encontrar, pues es la caldera de condensación. El rendimiento de la caldera de condensación es un 94% y el ahorro será en torno a un 52%. Como veis, conforme subimos el rendimiento, pues el ahorro es menor. Siguen siendo ahorros buenos porque estamos en torno al 52%, pero es menor. Entonces, siempre es interesante cuando vayamos a una instalación, pues cuanto más vieja sea la caldera, pues más notará el cliente esa mejoría, ¿no? De todas maneras, a partir de la caldera de condensación ya hay ahorros interesantes, ¿vale? Porque en 52 ya es un ahorro, estamos hablando de la mitad de energía, ¿vale? Gracias al COP, que luego lo veremos. Entonces, esto es un punto también a tener en cuenta dentro de los requisitos mínimos, ¿vale? Lo vamos a poner aquí. Conocer el tipo de caldera o antigüedad para predecir los ahorros anuales que podemos obtener. Al final ya no es predecir los ahorros, es poder decir al cliente a grandes rasgos que va a tener un ahorro y vosotros también saberlo con seguridad, ¿vale? Siguiente requisito es el espacio o ubicación para la instalación de la bomba de calor. Esto es un tema muy importante y donde más quebraderos de cabeza traen tanto al instalador como a nosotros como distribuidor a la hora de cuando estamos viendo qué bomba de calor poner, ¿vale? Y más cuando es una reforma o una sustitución directa, donde no hay mucho cambio dentro de los muebles y hay que ceñirse a los espacios que hay. Entonces, ¿qué nos define el espacio necesario, ¿no? ¿Qué tenemos que saber para ver qué espacio vamos a necesitar con esa bomba de calor? Bueno, pues el primer punto es saber primero si es biblock o monoblock, ¿vale? Va bien que os haya explicado que era biblock o monoblock porque, como veis, lo vamos viendo en varias ocasiones. Los equipos biblock son equipos, como hemos dicho, partidos. Entonces, si vamos a montar una caldera partida, perdón, una bomba de calor partida o biblock, necesariamente tendremos que ver un espacio interior, ¿vale? Porque ese equipo va a ocupar un espacio y además necesitaremos un espacio exterior. Además, el acumulador y la hidráulica que pueda llevar. Y si es un equipo monoblock, pues necesitaremos más espacio exterior, pero también necesitaremos espacio interior para los elementos hidráulicos, el acumulador, el depósito de inercia, etc. Pero posiblemente ocupará menos espacio que si tuviéramos una biblock. También hay que saber si va a hacer falta CS o no va a hacer falta, por lo que hemos comentado. Haría falta un interacumulador. Los interacumuladores se pueden poner en el exterior. Lo que pasa es que tienen que tener protección contra rayos UVA y luego también tienen que estar muy bien aislados porque si no las pérdidas energéticas también son mayores. Entonces, yo siempre aconsejo que si no exterior, que esté en una caseta, ¿vale? Se le haga una caseta, que esté protegido y así también evitemos pues el paso de aire y la excesión de energía pues por conducción o convección del aire, ¿no? Cuando no está bien aislado, aunque aislemos bien, la propia climatología estropea el aislamiento. Entonces, pues bueno, al final si se puede hacer en el interior o en una caseta, muchísimo mejor. Luego la caldera que teníamos. La caldera que teníamos era mural o de pie. ¿Por qué? Porque si es mural, pues sabemos que posiblemente vamos a tener un espacio en pared y si es de pie, sabremos que tenemos un hueco sobre suelo, ¿vale? Pues siempre a lo mejor, pues mejor porque el acumulador va a ir sobre suelo. Eso también hay que saberlo. Luego los equipos finales a los que se distribuye. A mayor instalación que tengamos de elementos, por ejemplo, emisores, pues mayor elementos hidráulicos vamos a tener. No es lo mismo que necesitemos circular agua para una pequeña instalación de un suelo radiante de 90 metros cuadrados, que tengamos una vivienda con 3 plantas, vayamos con bomba circuladora por planta, pues ahí cada bomba necesita su espacio, ¿no? Y además, al haber más hidráulica, pues también hace falta otros elementos que también ocupan espacio, ¿vale? Entonces, eso es importante. Y luego, el último punto, la potencia de la bomba de calor. La potencia de la bomba de calor es importante porque cuanto mayor es la bomba de calor, más depósito de inercia normalmente necesita,
¿vale? El depósito de inercia normalmente viene predefinido, o el necesario viene predefinido por el fabricante, y cuanto más grande es la bomba de calor, pues más depósito de inercia va a necesitar. Entonces, es bueno saber qué bomba de calor vamos a tener que meter allí, porque a base, en función de eso, sabremos el depósito de inercia, y si no el depósito de inercia, qué volumen mínimo vamos a necesitar en la instalación, ya sea con depósito de inercia o en la propia instalación, haciendo algún serpentín, si es calefacción por suelo radiante, u otra opción, ¿vale? Entonces, estos serían los puntos que nos definen el espacio necesario. Vamos a ver ejemplos para que lo veáis. Ejemplo número 1, esto es un ejemplo de una caldera mixta que da calefacción y ACS, ¿vale? Entonces, la instalación está en un armario de cocina, como habitualmente os podéis encontrar. Es una vivienda de 95 metros cuadrados con 2 baños completos más cocina. Y el hueco que tenemos real es 72 centímetros más una altura de 2,80, creo leer yo. Entonces, bueno, pues, ¿cómo lo podemos solucionar, no? Esta caldera que tenemos, ¿cómo podemos solucionarlo dentro de una vivienda? Bueno, pues tenemos primera opción. Cogemos un equipo monobloc. El equipo monobloc, bueno, veis aquí la distribución, se distribuye, se vacía esta parte y tiene que quedar espacio, claramente. Entonces, las baldas van fuera y montamos el equipo monobloc y se introduce dentro de la instalación el acumulador, el interacumulador de ACS, el depósito de inercia, las bombas circuladoras, vaso de expansión, etc. ¿Vale? Todos los elementos necesarios para la instalación. Es posible que otra instalación necesite menos acumulación o más acumulación y menos inercia o más inercia, ¿vale? Pero esto es una instalación real que hicimos. Esto es un diseño de una instalación para un instalador que necesitaba, pues tenía este problema, este espacio, y hubo que hacerlo. Y un poco para que lo veáis, ¿no? Cómo puede quedar. Y bueno, aquí veis, digamos, la parte del perfil. Esto sería la opción monobloc. Y ahora, la opción bibloc, que también la planteamos para ver si era mejor o peor opción. Sería esta. Dentro del mismo armario metimos una bibloc. Esto es la unidad interior que os he mostrado. Este equipo le salen dos tuberías, o sea, la tubería de gas refrigerante a la unidad exterior, ¿vale? Como hemos visto en la cubierta, ¿eh? Entonces, bueno, pues aquí tenéis la unidad interior. Esto es una bomba de calor que está hecha adrede para que quepa en espacios por 60, ¿vale? Lo importante en cuando eliges una bomba de calor ya no es la marca en sí, es las necesidades que te puede cubrir, ¿vale? Entonces, bueno, pues en este caso, pues se vio la forma de meter este equipo para que nos entrara dentro, porque el hueco era pequeñito. Y, bueno, pues como veis, el depósito de inercia, y tuvimos que plantear un vaso de expansión de estos tipo caldera, porque no nos cabía un vaso de expansión normal, de tipo esférico. Al final la decisión fue optar por esta instalación, bueno, porque al instalador le gustaba más y bueno, teníamos más acceso a todos los elementos que en esta opción. Como segundo ejemplo, esto es una instalación en una vivienda donde tenemos la caldera, tenemos lo que os he dicho, la válvula de 3 vías, que va a un interacumulador de ACS. Y de aquí ya vamos a dar ACS, o la válvula de 3 vías mueve el agua hacia la calefacción por radiadores. Creo que eran radiadores esta instalación, ¿vale? La vivienda es de 150 metros cuadrados, 3 baños completos, cocina y lavadero. Y por ello, pues necesitaban un depósito acumulador. Entonces, como veis, el espacio que ocupa es de 1,60 m actualmente. Aquí, bueno, aquí hay unos muebles y tal, no los hemos dibujado, pero estaban, ¿no? Y el hueco, 0,60 metros. Si esto lo pasamos hay muchas sustituciones, pero bueno, una sustitución que al final elegimos, pues fue desplazar el mueble porque no lo querían allí, nos quedó el espacio libre. Y lo que se hizo fue montar una bomba de calor tipo nevera, unidad interior. Lo que os digo, de aquí va el gas refrigerante a la unidad exterior, que está fuera. Uy, qué mal dibujo. Y bueno, de aquí salimos a la parte de calefacción. Esto era un depósito de inercia. El acumulador está aquí dentro y no están dibujadas, pero por aquí irían las tomas de ACS y el agua fría a la instalación, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que la sustitución, como veis, aquí era 1,63 m y aquí pasamos pues, a ocupar 2,85 m, ¿vale? Y 0,78. Por lo tanto, es bastante importante tener espacio y contar el espacio antes de seleccionar una bomba de calor u otra, para que no hayan errores. Entonces, bueno, pues ya hemos visto otro de los requisitos, que es el espacio. Vamos a meterlo aquí en nuestro resumen, ¿vale? Cerciorarse de que existe suficiente espacio para instalar tanto la bomba de calor como sus elementos hidráulicos, no solo la bomba de calor. Como os he mostrado aquí, bueno, no está sola la bomba de calor, lleva muchos más elementos.
¿vale? Entonces, es importante que los tengáis en cuenta. Vale, otros requisitos son los tipos de emisores del sistema de calefacción. Entonces, a ver, vamos a estudiar dos tipologías que son los más habituales con caldera, que son, lo que os podéis encontrar con caldera, que son los radiadores y el suelo radiante. Y vamos a trabajar sobre calderas, o sea, sobre bombas de calor de baja temperatura, puesto que hay bombas de calor ya actualmente que trabajan a alta temperatura, pueden llegar a los 75 grados, pero estas bombas de calor se deben de dejar exclusivamente para sustituciones directas de radiadores. Es decir, yo llego a una vivienda y no puedo mover un radiador ni medio y no hay opciones de ampliar y entiendo que la demanda es fuerte, pues necesariamente me voy a tener que ir a bombas de calor de alta temperatura. Pero si es posible, siempre es bueno ir a bombas de calor de baja temperatura, porque realmente lo que buscamos con la aerotermia es trabajar a baja temperatura, porque a menor temperatura, pues menor coste. ¿Vale? Entonces, el ejemplo lo voy a hacer con la bomba de calor de baja temperatura que llega hasta 55 o 60 grados, porque realmente con las de alta temperatura no habría tanto problema. Entonces, radiadores. La primera opción sería una sustitución directa de la caldera existente por una bomba de calor y no habría modificación de aislamiento. Esto es el típico, quiero cambiar la caldera por una bomba de calor, pero no voy a hacer reformas en la vivienda. Entonces, ¿qué nos encontramos en esa instalación? Pues que la caldera normalmente trabajaban a temperaturas medias o se estimaban los cálculos, hacían los cálculos con temperaturas medias de 50 grados. Eso significaba que la temperatura de impulsión se trabajaba a unos 80 grados y el retorno en torno a unos 60 grados. O también se trabajaban a T40, que la impulsión era en torno a 70 y salidas y retornos a 50. ¿Vale? Entonces, si nos vamos a un radiador tipo aluminio habitual, los en AT50 suelen dar unos 119,8 vatios por elemento. Entonces, cogemos una habitación, una de las habitaciones, cogemos una habitación de 10 metros cuadrados y consideramos que esa habitación está, bueno, la casa en sí está mal aislada o poco aislada, es vieja y vamos a tener una demanda de 120 vatios por metro cuadrado. Es un poco salvaje, pero es para que veamos el ejemplo. Entonces, una habitación de 10 metros cuadrados con 120 vatios metro cuadrado significa que va a necesitar 1,2 kilovatios de demanda energética, ¿no? O sea, vamos a tener que cubrir 1,2 kilovatios de potencia dentro de ese local para tener unas condiciones estables, ¿no? De temperatura. Entonces, bueno, pues dividimos ese 1,2 por los 119,8 y nos salen pues en torno a 10 elementos. Vale, ya, y vemos, nos fijamos en la instalación y decimos, es verdad, hay 10 elementos, perfecto. Perdón. Ahora suponemos que hacemos la sustitución de la bomba de calor que trabaja a 55 grados. Entonces, al trabajar a 55 grados nos tenemos que ir a los radiadores que trabajan a AT30, que son los que se suelen llamar de emisión de baja temperatura. Y estos normalmente están en torno a 61 vatios elemento, ¿vale? Entonces, hacemos lo mismo, cogemos, decimos 10 metros cuadrados por los 120 vatios metro cuadrados, 1,2, si los divido por los 61,07, me salen que necesito 19 elementos. Por lo tanto, de aquí viene el que normalmente dicen, cuando pones una bomba de calor necesitas el doble de elementos. No siempre igual, pero bueno, así a grosso modo para que os hagáis una idea. Entonces, ¿qué pasa? Que esta sustitución realmente pues no se podría hacer directa a no ser que nos permitiera al cliente aumentar los elementos radiadores de, por ejemplo, esta habitación. O sea, habría que hacer un estudio más pormenorizado por habitación y ver cuántos elementos necesitamos por cada habitación para poder cubrir la demanda, porque yo puedo tener una caldera de 25 kilovatios y puedo poner una bomba de calor de 25 kilovatios, pero si yo en esa habitación no tengo elementos suficientes para dar la potencia necesaria de esa habitación, puedo tener un reactor nuclear que no voy a calentar esa habitación. Y por ello necesitaría, en este caso, aumentar en 9 elementos para que a esa temperatura más baja, esos 55 grados, tenga suficiente superficie de intercambio para producir la misma potencia que lo hacía con 10 kilovatios con una impulsión de 70 grados, por ejemplo. ¿Vale? Siguiente opción que os podéis encontrar, pues radiadores que hagan la sustitución, pero haya una mejora del aislamiento de la vivienda. ¿Vale? Entonces, aquí es el mismo caso en la parte de radiadores con caldera. Ellos habrían calculado 10 elementos basándonos en estos criterios que os he comentado, pero ahora llegamos y decimos, bueno, pues nosotros vamos a trabajar con una bomba de calor de 55 grados, necesitaremos, o sea, tendremos 61 vatios elemento, pero como ha habido un aislamiento, como ha habido una reforma, la vivienda ya no va a consumir 120 vatios metro cuadrado, sino que va a consumir 70 vatios metro cuadrado. Eso por 10
metros cuadrados son 700 vatios. Si esos 700 vatios los dividimos por los 61 vatios elemento, nos sale que necesitaremos 11 elementos, en torno a 10 elementos, ¿vale? Entonces, como veis, si hay un aislamiento, cuando vayáis a hacer la sustitución, hay un aislamiento de la vivienda, podéis contar con una menor demanda térmica, no tiene por qué ser 70, esto es un ejemplo, puede ser 60 incluso, puede ser 80, eso tendría que calcularse, pero como veis podéis mantener los radiadores que habían anteriormente y poder trabajar a baja temperatura, ¿vale? El tercer caso, suelo radiante. Bueno, pues al final el suelo radiante, como conoceréis, digamos, se pone el tubo por toda la superficie, por lo tanto, conseguimos que toda nuestra superficie sea un elemento radiante. Y además, la temperatura con la que trabajamos normalmente en el suelo radiante está en torno a 35 y 42 grados. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra bomba de calor puede trabajar hasta 55 grados. Por lo tanto, ahora es al revés. En vez de tener que ir agobiados con la temperatura de impulsión y viendo los elementos y tal, ahora vamos genial, porque podemos impulsar a 42 grados perfectamente y aún me sobra temperatura con la que podría yo dar, ¿vale? Simplemente es necesario que la bomba de calor cubra la demanda térmica, la potencia necesaria en la vivienda y con la temperatura de impulsión no tendríamos ningún problema. Importante cuando gastéis suelo radiante, en radiadores también, pero en suelo radiante también es importante porque que pongáis desfangadores, ¿vale? Los desfangadores son elementos, son filtros que recogen la porquería que viene del suelo radiante y como el suelo radiante al final se queda en horizontal, ese lodo lo puedes mover fácilmente. El radiador también, pero al final los propios radiadores son depósitos de lodo, ¿no? Entonces, llega lodo, pero menos, ¿no?, que el suelo radiante. Entonces, es importante también que lo tengáis claro. Entonces, bueno, pues el mejor aliado de la bomba de calor sería, en este caso, el suelo radiante, por lo que os comento, por las temperaturas que hemos de trabajar, ¿vale? Entonces, bueno, pues terminamos otro requisito que sería el de el tipo de emisor existente en la instalación. Es importante conocerlo antes de valorar la sustitución de la caldera, de la bomba de calor, perdón. Siguiente requisito, la zona geográfica de la instalación. A ver, ahora en cuanto a potencia, que ahora lo veremos, no es tan importante porque las bombas de calor llegan producen potencia y temperatura a temperaturas exteriores muy bajas, ¿vale? Pero aún así, ahora tendremos que tener en cuenta unas cosas. Aquí he hecho, bueno, unas diferencias que pueden existir entre la caldera y la bomba de calor en cuanto a zona geográfica se refiere, que serían, pues en la caldera su instalación se realiza en zonas interiores o locales, no estando a la intemperie. La bomba de calor, lo que es la parte exterior, necesariamente tiene que estar en la intemperie porque ha de recoger ese aire, ¿no? Tiene que robarle el calor al aire. Entonces, en función de la meteorología, pues bueno, pues hay que ir con ojo porque la unidad exterior tiene que estar fuera. Luego, la caldera es difícil que el combustible llegue a temperaturas de congelación porque el gas o el gasóleo normalmente pues, suele ir por debajo de la tierra, o sea, pues suele ir, sí, por debajo de la tierra, entonces la temperatura es más estable y es difícil que se pueda congelar. No digo que no se pueda congelar, pero es más complicado. En el caso de la bomba de calor, el combustible, uno de los combustibles es la electricidad, eso no hay problema, pero el otro es el aire y el aire se puede congelar porque está en el exterior, ¿no? En función de las temperaturas. Entonces, es importante saberlo. La caldera, para producir agua caliente sanitaria, depende casi en exclusiva de la temperatura de red, ¿no? De la temperatura que me llegue el agua fría. A menor temperatura, pues menor rendimiento, pero tengo producción. La bomba de calor para producir ACS depende de la temperatura exterior, porque la temperatura exterior nos determinará qué potencia tengo, qué puedo ofrecer, que ahora lo veremos en una gráfica, y de la temperatura de red, porque a menor temperatura de red, o sea, imagínate, si nos entra el agua a menos 3, vamos a 0 grados, no es lo mismo que nos entre el agua a 10 grados. Tenemos que, si queremos llegar a 50, tenemos más salto térmico de 0 a 50 que de 10 a 50, por lo tanto, hará falta más potencia. Permitidme que beba agua. Vale. Y luego, otra cosa importante de las calderas es las zonas salinas en playas, que a vosotros posiblemente os afecte bastante. Bueno, la caldera normalmente suele estar en el interior, por lo tanto, a no ser que se ponga fuera o que no se proteja, que se debería proteger, pues no se va a ver muy estropeada la caldera, ¿no? Lo que es la chapa y tal. En la bomba de calor, necesariamente la unidad exterior tiene que estar en el exterior. Entonces, es importante que en ese caso miréis equipos que la bomba de calor exterior, perdón, que la unidad exterior esté preparada para zonas salinas, que posiblemente ya haya muchas que estén preparadas por el tratamiento que se les da,
pero es bueno que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Para que luego, pues en poco tiempo no se os haga polvo la unidad exterior y el cliente os pueda reclamar. Vale. Entonces, ¿qué nos define de manera importante la zona geográfica? Bueno, pues nos define lo que hemos dicho, la temperatura exterior y la potencia. Bueno, como veis aquí la gráfica esta, por ejemplo, esto es una gráfica de una bomba de calor, a 0 grados, pues seguimos manteniendo los 60 grados, pero conforme vamos bajando de 0 grados, pues la temperatura de impulsión va cayendo. Entonces, es importante, bueno, os he puesto aquí un ejemplo, mirad, si la bomba de calor, pues tenemos una bomba de calor de 8 kilovatios y es difícil, que a vosotros no os va a ocurrir, ¿no? Pero puede ser que en algún momento trabajéis fuera, en alguna zona muy fría. Esto es un ejemplo exagerado, pero para que lo veáis. Imaginaros que llega a menos 8 grados la temperatura exterior y yo necesito 60 grados necesariamente. Pues esa bomba de calor a menos 8 grados lo que hará darme es 56 grados de impulsión, que puede ser que realmente no haya problema, ¿no? Pero depende la instalación, pues puede ser problemático o no, ¿vale? Os he puesto un ejemplo fuerte pues para que vierais la idea. Y en el caso de potencia, por ejemplo, si cogemos esta bomba de calor, que es una bomba de calor, la curva de una bomba de calor de 15 kilovatios, aquí tenemos la potencia y la temperatura exterior, para a menos 8 grados, imaginaos que nosotros estamos en un sitio muy frío y que necesitamos 15 kilovatios, ¿vale? Necesitamos 15 kilovatios y calculamos pues 2 grados. Pero imaginaros que llega un día que se pone pues a menos 8 grados. Pues claro, la potencia de la máquina ya no son 15 grados, son en torno pues a 11 o 10 y medio. Igual, no hay problema porque ya tenemos una energía térmica de la instalación ya está caliente y bueno, ese momento puntual no va a haber ningún problema. Pero si esto se diera durante muchos días y hubiera apertura de puertas, ventanas que se abren, etc., pues igual nos podríamos quedar cortos con la potencia. Entonces, es importante, para vuestro caso va a ser más difícil, también os digo, pero bueno, quería ponerlo, que lo tuvierais como buenos profesionales que sois, que conozcáis lo que puede ocurrir, ¿no? Con el tema de la temperatura exterior, la potencia y la temperatura de impulsión. Y bueno, pues tenemos otro de los puntos, que es en zonas geográficas de temperatura exterior muy bajas, se deberá tener en cuenta la temperatura de impulsión y confirmar que cubriremos la demanda con la bomba de calor seleccionada. Esto que se refiere es a lo que os acabo de decir de la potencia, ¿vale? Que seremos capaces de cubrir. Que si necesitamos 15 a menos 8, tengamos los 15. ¿Vale? Seguimos con el otro requisito, es la potencia eléctrica contratada y la instalación eléctrica. A ver, esto es importante, porque a veces los clientes finales no se les indica correctamente y luego vienen los problemas, ¿no? O los enfados. Montar una bomba de calor no ahorra electricidad y entenderme el concepto. Si nosotros tenemos una caldera y quitamos la caldera, nos quitaremos el gas, ¿no? Claramente nos quitamos el gas y ya no gastaremos gas. Suponemos que no hay fogón de gas, sino que tenemos vitrocerámica, entonces quitamos el gas. Perfecto. Ahí sí que no gastamos gas, cero. Pero la bomba de calor es un elemento que consume más o menos electricidad. Entonces, si un cliente tiene una factura ya base de electricidad, esa factura está ahí y no va a bajar porque la caldera no consumía casi electricidad, ¿no? Esa factura no va a bajar. Lo que pasa es que el ahorro va a tener cara la parte de gas y cara que va a necesitar menos energía para producir la misma potencia, ¿vale? Que utilizaba antes. Entonces, al cliente hay que hacerle entender que la bomba de calor consume energía eléctrica, pero como ahora os explicaré, tiene un COP y consume menos energía que la bomba de calor. Es decir, si nosotros cogiéramos el coste del gas y lo extrapoláramos a la parte eléctrica, sería muchísimo menor porque la bomba de calor gasta mucha menos energía para producir la misma potencia térmica, ¿vale? Eso es importante que lo tengamos claro porque si le decís a un cliente que le vais a poner una bomba de calor y va a ahorrar electricidad, a la factura siguiente va a ver que la electricidad no ha bajado, porque la caldera no gastaba gas. Y pueden venir los problemas. Y realmente el ahorro sí que está ahí, pero es el ahorro en la energía y en el gas, ¿vale? Entonces, este nuevo consumo eléctrico, ¿de dónde va a venir? ¿Quién nos va a producir ese consumo eléctrico dentro de la bomba de calor? Bueno, hay otros elementos, pero a grandes rasgos tendríamos el compresor, que es el que comprime el gas refrigerante y es el que mayor potencia, o sea, energía consume dentro de la bomba de calor. El ventilador, que es el que mueve el aire, ¿vale? Para que el aire entre, ceda energía y salga. La electrónica del equipo es despreciable, pero ahí está continuamente funcionando. Y la bomba circuladora de la parte hidráulica, que también es despreciable, son bombas además que cumplen la RP, pero bueno, hay que tenerla en cuenta. Es consumo que está ahí.
Nota aclaratoria por lo que os comentaba. Los valores que... bueno, esto es un poco para que entendáis ahora lo que os voy a explicar. Los valores que miden eficiencia dentro de la bomba de calor, bueno, todos los equipos que tienen que ver con la climatización, pero como estamos en la bomba de calor, bueno, me refiero a ella, serían el COP, el ER, el SCOP y el SER, ¿vale? Son ratios que miden lo eficiente que es la bomba de calor cogiendo electricidad y produciendo energía térmica. Se pueden dividir en dos tipos. Son, o sea, dentro de los mismos los podemos separar, perdón, en dos tipologías. Son los por modo de funcionamiento, sería el COP y el SCOP son ratios para calor y el ER y el SER se utilizan para frío. Y que al final son los mismos ratios, pero se utilizan para COP y otros para calor y otros para frío. Y los otros se pueden separar también por tipo de cálculo. El COP y el ER son ratios que miden eficiencia entre la potencia consumida y la potencia entregada de manera estática, o sea, en un momento puntual y a plena carga. Es, digamos, el mejor de los casos, supongámoslo así. Y el SCOP es el estacional y el SER son ratios que lo que hacen es... igual que el COP, pero lo que os he dicho, de manera estacional, es decir, toman como referencia diferentes cargas, consumos habituales, encendidos, apagados. Entonces, son los que son más realistas, normalmente son más realistas. Nosotros nos vamos a basar en el COP, pero para cálculos de estimación, de consumo y tal, pues son interesantes gastar estos, ¿vale? Pero nosotros, para que a la hora de que los datos y cada cliente nos resulten más vistosos, pues trabajaremos con el COP y el ER, pero en exclusiva con el COP porque es el de calor y estamos hablando de una sustitución de la caldera, ¿vale? Entonces, explicado el COP, bueno, explicado esto, entramos para que veáis un poco cómo funciona el COP. Bueno, la fórmula es esto, potencia eléctrica que suministramos, o sea, es decir, la potencia térmica que suministramos a la instalación partido de la potencia eléctrica que necesitamos. ¿Cómo se ve? Pues, por ejemplo, aquí veis en el ejemplo una bomba de calor con un COP de 4. Lo que nos está diciendo es que de cada kilovatio eléctrico que he consumido, 3 los cogemos térmicos y 1 lo pagaremos, ¿vale? Es decir, de cada 4, perdón, que no me he explicado bien, de cada 4 kilovatios, 1 lo pagamos y 3 los producimos con la energía que nos pasa de la aerotermia. Ahí está el ahorro, que solo le hemos pagado por producir, por ejemplo, 4 kilovatios, solo hemos pagado a la empresa suministradora 1 kilovatio. Los otros 3 los hemos conseguido gracias al aire. Si vemos aquí un ejemplo en una bomba de calor a 35 grados en las características técnicas, nos dice que su potencia es 460, es decir, tiene una potencia térmica de 4 kilovatios, ¿vale? Pequeñita, y su consumo es de 0,9. Pues si dividimos 4,6, ¿vale? Que es la potencia que os decía aquí, dividida la electricidad que consume, nos da 5,1. ¿Qué COP nos dice que tiene la máquina? 5,1, ¿vale? ¿Veis de dónde sale el COP? A mayor temperaturas, como veis, pues va bajando, o sea, cuanta más temperatura de impulsión tengo que dar, pues el COP va bajando, ¿vale? Entonces, un poco para que entendáis de dónde sale este concepto del COP, para que no lo entienda. Entonces, siguiendo el requisito, ¿cuánto suele aumentar la potencia, cuánto aumenta la potencia eléctrica contratada, ¿no? ¿Cuánto debe, que eso es una pregunta habitualmente que nos hacen los clientes? Bueno, pues esta tendréis que medirla por 3 factores, que será, sí, 3 factores. La potencia térmica necesaria por la bomba de calor para cubrir los servicios anteriormente que tenía la caldera, es decir, si ponemos una caldera, una bomba de calor de 8 kilovatios, pues va a consumir X consumo eléctrico. ¿Vale? Porque una cosa, ojo, una cosa es consumo térmico, 8 kilovatios térmicos, y otra cosa es consumo eléctrico, por el tema del COP, ¿vale? Entonces, cuanto mayor es la bomba de calor, pues más consumimos, más consumirá. Luego, la potencia contratada en la vivienda. Es importante que sepamos qué potencia contratada tenemos en la vivienda. Y luego el COP, que, como hemos visto, pues determina lo eficiente que es la bomba de calor para utilizar la electricidad. Entonces, en base a estos 3 factores, tendremos que aumentar o en mayor o menor medida la potencia contratada. Incluso en algunos casos no hará falta. Vamos a ver un par de ejemplos para que os hagáis una idea. Por ejemplo, tenemos una sustitución de una caldera de 25 kilovatios para dar calefacción y ACS, que la vamos a sustituir por una caldera de 11 kilovatios. Y el cliente tiene una potencia contratada de 5,75, ¿vale? Con la compañía suministradora. Entonces, si utilizamos una bomba de calor con un COP de 3,44, pues tenemos que 11 kilovatios térmicos partido 3,44 nos dice que el consumo eléctrico de esa bomba de calor, en el momento, en plena carga, con una punta
alta y tal, van a ser 3,19. Es posible que luego sea mucho menor porque las bombas de calor son inverter, entonces van en función de la necesidad, pero bueno, hay que tener en cuenta el peor de los casos. Luego tenemos otro ejemplo que sería otra bomba de calor, pero en vez de con un COP de 3,44 nos gastamos un poco más el cliente se gasta un poco más de dinerillo y pone una bomba de calor con un COP del 4,61, pues como veis consumiremos 1 kilovatio menos. De 3,19 pasaremos a 2,38. Por lo tanto, este dato de 2,38 dentro de los 5,75 ya se amoldará más a un equipo de acondicionado que pueda tener la vivienda. Porque una vivienda con 5,75 suele ser porque tiene equipos de aire acondicionado, normalmente. ¿Vale? Entonces, bueno, pues como esto va a ser para invierno, pues no hay problema. Esa potencia de más que tenemos la trabajamos. 3,19 también puede valer, pero bueno, ya si hay otros equipos por ahí, pues ya vamos justos. Y, por ejemplo, lo importante de la bomba de calor bien calculada, si en vez de 11 kilovatios pudiéramos sectorizar con regulación y reducir la potencia, por ejemplo, a 8 kilovatios, pues utilizando una bomba de calor con un COP de 3,32, pues ya pasaríamos a 2,40 de consumo eléctrico sin problemas con los 5 kilovatios y una bomba de calor con 4,25 en 8 kilovatios ya estaríamos en 1,8. Es decir, para producir 8 kilovatios térmicos solo gastaríamos pues en torno a 2 kilovatios. Entonces, dentro de la factura, o sea, del contrato de esta persona, pues posiblemente no haría falta hacer cambios a no ser que hubiera algo significativo. ¿Vale? Entonces, por eso es importante saber qué bomba de calor vamos a utilizar y cuanto mejor COP tenga, pues menos consumo tendrá y seguramente pues menos cambios en la potencia contratada del cliente, ¿vale? Porque al final si subimos la potencia contratada también encarecemos el contrato, ¿no? del propio cliente en sí. ¿Vale? Y, bueno, elementos que debe llevar la instalación eléctrica, aunque, bueno, puede ser que haya algún eléctrico, un poco para que los tengáis en cuenta y se haga correctamente. Bueno, todos los equipos eléctricos tienen que basarse en los requerimientos del reglamento de baja tensión y los elementos mínimos que se tienen que poner en un equipo de una bomba de calor sería un interruptor diferencial. Esto normalmente se suele poner en el cuadro de protección general de la vivienda, ¿vale? Se pone el interruptor diferencial o el de la propia vivienda o uno específico para la bomba de calor, para proteger las personas o por si hay alguna derivación. El interruptor magnetotérmico para la unidad exterior, que será más grande, y que el de la unidad interior, que también hay que ponerlo, si hay unidad interior. Si es monobloc, como veis la foto, pues solo hará falta el de la unidad exterior. Y luego, pues cables de alimentación para la unidad exterior y si hubiera unidad interior, pues los cables de interconexión entre unidades, ¿vale? Estos serían los elementos mínimos que necesitáis en la instalación para meter en el cuadro y que funcione correctamente. Entonces, bueno, pues tenemos uno de los últimos requerimientos que es la potencia contratada y que la instalación eléctrica cumpla la normativa vigente. Y como último punto, que es una cosa que no se le suele dar hacer mucho caso, pero que es importante a la larga, es la dureza del agua. Y os preguntaréis, ¿qué tiene que ver la dureza del agua, ¿no? Dentro de la bomba de calor? Bueno, pues vamos a hacer un pequeño explicativo. La dureza del agua, como sabéis, mide las sales minerales contenidas en el agua, ¿no? Entonces, especialmente el magnesio y el calcio. ¿Qué quiere decir? Pues que aguas duras llevan muchas sales y aguas blandas bajas en sales, ¿vale? Y bueno, la dureza se mide en grados franceses, si alguien no lo sabe, pues que es la F. Entonces, dichas sales se encuentran, o sea, dentro de dichas sales se encuentran la cal, que es nuestra amiga, la perjudicial en todos los elementos hidráulicos y la que bastante daño hace en las calefacciones, ACS y tal. Entonces, ¿qué problema hay? Pues que la bomba de calor se deposita en los intercambiadores. Este problema se da mayormente en los sistemas de circuito abierto, como sería el interacumulador, ¿vale? Porque se deposita, impide el flujo de agua y vienen los problemas. Normalmente los fabricantes, ¿por qué os hablo de la dureza? Porque los fabricantes suelen pedir una dureza entre 7 y 15 grados franceses para que cumpla esos parámetros el agua, ¿no? Porque si no, puede ser que no cubra la garantía. Entonces, es importante siempre, yo siempre aconsejo, si hay posibilidad, que siempre que ofrezcáis una bomba de calor, ofrezcáis un descalcificador. Si queréis regalárselo dentro del precio, perfecto, pero que lo incluyáis, porque es importante para que el equipo, que al final lo que más vale es la bomba de calor, perdure en el tiempo y la cal no haga daño a los elementos hidráulicos. Algunos de los equipos que suelen estar, pues es el filtro con cartucho polifosfatos, que al final es un antiincrustante, se pone muy cerca del equipo, pero la efectividad es menor que el descalcificador, ¿vale? Es para salir del paso. Luego tenemos el descalcificador, que, bueno, pues hace un cambio entre, sustituye el calcio por el sodio y baja la dureza del agua
que es el equipo que suelo recomendar yo, y los equipos electrónicos, ¿vale? Que hay diferentes equipos electrónicos que también funcionan correctamente con esto. Entonces, bueno, pues aquí ya tenemos el último punto de nuestros requisitos para sustituir correctamente la caldera. Voy a hacer un resumen rápido porque voy justo de tiempo. Como primer punto, hemos de producir agua caliente, o sea, la bomba de calor tiene que ser capaz de producir agua caliente sanitaria y ACS o solo calefacción en función de cómo sea la caldera. Conocer el tipo de producción de la caldera es importante, si es mixta, si es solo calefacción, si lleva acumulador, etc. Conocer el tipo de caldera o antigüedad para poder ver qué ahorros vamos a tener y trasladárselos al cliente. Cerciorarse que existe suficiente espacio, muy importante. Se ha de tener en cuenta el tipo de emisor existente, como hemos visto, radiadores sin aislamiento, radiadores con aislamiento o suelo radiante, ¿vale? Zonas geográficas, la potencia se nos regula, potencia y temperatura de impulsión se nos varía en función de la temperatura exterior y temas de salinidad, también importante para vuestra zona. Se debe tener en cuenta la potencia eléctrica a contratar y la instalación eléctrica que cumpla la normativa vigente y respetar los valores de dureza exigidos por el fabricante para que luego la garantía no os digan nada, ¿vale? Y que el cliente nos pueda reclamar. Bueno, hemos acabado la parte de requisitos y rápidamente os voy a enseñar una serie de equipos en los que podéis utilizar para sustituir con equipos de aerotermia. Por si os genera negocio, pues oye, yo encantado. Por ejemplo, el primero, termoeléctrico. El termoeléctrico es una sustitución, si no directa, casi directa, de la bomba de calor de ACS. Aquella que hemos hablado que no nos gustaba para la sustitución de caldera, pues ahora nos encanta con el termoeléctrico. ¿Por qué? Pues porque el termoeléctrico tiene dos tomas de agua, agua fría y agua caliente. La bomba de calor tiene toma de agua caliente, fría y agua caliente. Perfecto. El termoeléctrico, como es eléctrico, lleva un enchufe con un cable y normalmente suele estar cerca. Por lo tanto, la bomba de calor también lleva un enchufe, por lo tanto, pues genial. Tenemos cubierto ese enchufe. La bomba de calor, el termoeléctrico, su funcionamiento es por efecto Joule, es decir, una resistencia eléctrica que calienta el agua. Toda la electricidad, los 2,5 kilovatios de resistencia, se depositan en el agua en forma de potencia. Es dinero económicamente. La bomba de calor, normalmente los consumos, 300 vatios, 400, tarda 5 o 6 horas en calentar, sí que es cierto, pero al final, teniendo un volumen de agua correcto, es perfecto, ¿vale? Es un cambio muy interesante. Siguiente, calentador de gas. Bueno, no es una sustitución tan directa, pero nos puede valer también. Nos cargamos el gas, suponiendo que tenemos vitrocerámica dentro de casa y el cliente tiene un calentador de gas y solo quiere agua caliente sanitaria, porque calefacción no tiene, por ejemplo, bueno, pues le ofrecemos una bomba de calor de ACS y le quitamos el termoeléctrico, con lo que le podemos vender, pues bueno, pues que va a haber menos peligro pues, por tema de gas dentro de la vivienda, ¿vale? Y bueno, la instalación al final, las tomas de agua fría y caliente se respetarían, lo que pasa es que necesitaríais un enchufe, que normalmente los calentadores suelen llevar enchufe y si no, pues habría que poner un enchufe. Y si la bomba de calor es compacta, necesitará pues salida de aire y si es biblock, pues bueno, no habría problema, ¿vale? Bueno, disculpad que vaya rápido, pero como me estoy comiendo el tiempo, luego si hay dudas y tal, las podemos comentar. Luego, la instalación solar térmica. Podemos tenerla como sustitución, pero a mí me gusta más decir que es un apoyo. Es decir, si yo llego a una instalación y ya tiene una térmica solar, yo la respetaría, porque al final el mix solar, bomba de calor, es magnífico. Es perfecto, y más en vuestra zona que también hace mucho sol, pues es genial. Entonces, tenemos dos opciones. Si encontramos un termosifón, pues lo que hacemos es llevar el agua caliente, la salida de agua caliente a la toma de agua fría, ¿vale? Con una válvula de termostática, si queremos y tal. Y si es un forzado, lo que hay son equipos de bombas de calor que llevan un segundo serpentín, ¿vale? Entonces, nos podemos cargar, si queremos, por espacio esto, o lo dejamos y lo trabajamos de la misma manera que si fuera un termosifón, sacando el agua fría y metiendo. Y si nos lo cargamos, pues la bomba circuladora pasaría directamente a lo que es la aerotermia. Menudo dibujo hecho, pero espero haberme explicado, ¿vale? Luego, otra sustitución, pues la caldera de biomasa. La caldera de biomasa, aunque ya os he comentado que, bueno, al final no tiene mucho sentido porque es un elemento renovable, se está dando habitualmente que como requiere de mucho mantenimiento, ¿vale? Las bombas de calor casi no requieren mantenimiento, pero la caldera de biomasa sí, ¿vale? El cenicero, límpialo, lleva el pellet, etc. Entonces, hay mucha gente pues que está decidiendo por espacio, por peligrosidad también, pues hacer sustituciones con bombas de calor.
bueno, pues podemos hacer una sustitución. No es directa, hay que hacer un estudio pormenorizado por el tema de potencia, porque la calidad de biomasa tiene bastante potencia y la bomba de calor pues también trabajamos a baja temperatura, porque tenemos alta, pero normalmente vamos a baja temperatura. Entonces, es interesante hacer un estudio previo, pero se puede sustituir. Y por último, la caldera de gasóleo. La caldera de gasóleo, lo mismo. Quitamos el depósito de gasóleo que huele, nos evitamos la peligrosidad del gasóleo y podemos hacer una sustitución, siempre haciendo, pues, estudiándolo de manera pormenorizada, ¿vale? Para evitar que puedan haber problemas posteriores.